Cristianos que sufren el martirio. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como hemos dicho, las cosas que están referidas en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis son aplicables a todas las cartas, o sea, a todas las iglesias que se mencionan allí. El saludo y la despedida de cada carta conciernen no solamente a la iglesia a la que se dirige el mensaje, sino a todas y cada una de ellas, y al mismo tiempo podríamos decir que a todas las iglesias a través de todos los tiempos. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje del Señor para todas las iglesias de todos los tiempos. Y llevándolo a un plano más particular, es un mensaje para cada uno de nosotros. Y el cuidado y la delicadeza que debemos tener en las cosas sagradas, con las cosas de Dios en la iglesia. La iglesia de Esmirna estaba ubicada en una verdadera metrópoli, una ciudad donde la adoración al César era una obligación. En el año 23 después de Cristo se mandó a construir un templo en honor a Tiberio, y las personas tenían que adorar la estatua del César en una plaza pública. Y si no lo hacían, eran condenadas a muerte. Tenían que adorarle mientras decían: César es el Señor. Las personas que se negaban a hacer eso pagaban con su vida el no adorar esa imagen. Y los que lo hacían recibían como premio un certificado que los acreditaba como amigos del César. Así que ser declarado enemigo del César era una sentencia de muerte. Recordemos cuando los fariseos utilizaron una amenaza parecida a esta contra Pilato. Dice la Biblia: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Juan 19:12. Por esta situación y muchas más, era bien difícil ser un cristiano en la ciudad de Esmirna. Esmirna quedaba como a 60 kilómetros de Éfeso. De hecho, las 7 iglesias de Apocalipsis estaban en una misma región y quedaban relativamente cerca una de otra. Recuerden que pertenecían a la provincia romana del Asia Menor, un pedazo de tierra en las riberas del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, como ustedes saben, es uno de los mares del Atlántico, que está rodeado por la región mediterránea, comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y África septentrional. Esta ciudad de Esmirna era una ciudad donde se dice que nació el famoso poeta antiguo Homero. Este era un poeta griego del que ustedes habrán escuchado o habrán leído algunos de sus famosos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Así que esta era una ciudad sumamente famosa. En el pasaje que hemos elegido para este mensaje tenemos entonces a Jesucristo que se presenta en la iglesia de Esmirna con un título de los que vimos en Apocalipsis capítulo 1. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2:8. La presentación del Señor en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis tiene que ver siempre con el contenido del mensaje que se dirige a esa iglesia. Así que el Señor se presenta de esta manera porque esta iglesia de Esmirna está pasando y va a pasar por el martirio. Esa expresión, el que estuvo muerto
y vivió se refiere a la resurrección de Jesús. Jesús es el verdadero superhéroe, porque Él estuvo muerto y se levantó de la tumba. Y esto no es un cuento, no es una historieta, no es una historia inventada como las que narra el poeta Homero. No, no es fantasía. Cristo se levantó de la tumba, dejó el hueco allí. Y nadie más ha podido hacer eso, solamente Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que la tierra tembló y los sepulcros de los santos que habían muerto se abrieron, y cuando Él resucitó, muchos de los que habían muerto resucitaron con Él. Así lo dice la Escritura. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 51 al 53. Como dijo un gran predicador, la presencia de Jesús entre los muertos dispara muertos a la vida. Así que el cristiano debe tener la certeza plena de que no importa que pase por la muerte, si al final estaremos con el Señor. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso está en Mateo 10:28. Vamos a ver algunos prototipos de cristianos que sufren el martirio. En primer lugar, veamos a Esteban. Esteban es un prototipo de cristianos que sufren el martirio. Es bueno recordar que la iglesia en Jerusalén, al inicio de la era cristiana, había crecido grandemente y estaba compuesta por personas mayoritariamente pobres, personas de escasos recursos económicos. Los apóstoles estaban muy ocupados atendiendo a las necesidades que se presentaban entre los hermanos más pobres, de tal forma que esto dificultaba el trabajo de predicar el evangelio, razón por la cual decidieron elegir a 7 hombres idóneos para que se dedicaran al diaconado. Y así, entonces los apóstoles podían ocuparse exclusivamente en la predicación. Entre estos diáconos se encontraba Esteban, el cual sufriría la muerte, siendo así el primer mártir cristiano. Los cristianos que sufren el martirio como Esteban son aquellos que tienen un gran perfil en todo el sentido de la palabra. La Biblia nos describe a Esteban como un cristiano a carta cabal, dice la Escritura, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. La muerte de Esteban nos revela el gran compromiso y desafío que constituye el seguir a Cristo. Su testimonio de vida y de fe y su elocuente discurso cuando agonizaba son una muestra de gran valor para todas las generaciones de creyentes. Usted puede leer esa historia en Hechos capítulo 7. La historia que se inició en el libro de Hechos se sigue escribiendo aún hoy. Y solo tendrá fin cuando Jesucristo venga por segunda vez. Hoy en día son muchos los siervos de Cristo que en muchos países del mundo han dado su vida por su testimonio de fe cristiano. En segundo lugar, Jacobo es un prototipo de cristianos que sufren el martirio. Bueno, nos damos cuenta que el libro de Hechos constituye la mejor fuente para conocer los pormenores respecto de las persecuciones sufridas por los primeros cristianos.
La segunda parte del itinerario marcado por el Señor en Hechos 1:8 se completa con la persecución que obliga a los cristianos judíos a llegar con el Evangelio hasta los gentiles que habitaban en Antioquía de Siria. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es el momento en que Pablo, el principal responsable de la muerte de Esteban, pero que ahora es un fiel seguidor de Cristo, se apresta para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y fue en la iglesia de Antioquía donde este movimiento mundial de evangelización comenzó. La misma ciudad en donde por primera vez se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Hechos 11:26. Y es durante este tiempo que Jacobo es martirizado por Herodes el Grande, siendo así el primer apóstol en sufrir el martirio. Hechos 12, versículos 1 y 2. Jacobo era hermano de Juan, el discípulo amado, hijos ambos de Zebedeo. Y la madre de ellos era Salomé, hermana de María, la madre de Jesús. O sea que Juan y Jacobo eran primos del Señor. Juan y Jacobo fueron los dos discípulos que su madre pretendía que estuvieran en el trono con Cristo, uno sentado a su derecha y el otro a su izquierda. Este episodio es muy famoso. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Fíjese que en esa ocasión Jesús dijo algo muy significativo que reveló el gran costo que significa seguirle. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20, versículos 22 al 23. No pasó mucho tiempo para que el corazón de la madre de los hijos de Zebedeo fuera traspasado con el dolor de ver a su amado hijo Jacobo sufriendo el martirio. De seguro habrán llegado a su memoria las palabras del Señor acerca del precio que se debe pagar por seguirle. En esa ocasión, Herodes también encarceló a Pedro. Pero la oración de la iglesia militante hizo que Dios lo librara de forma milagrosa. Hechos 12, versículos 3 al 19. Pero Herodes no quedó sin castigo, dice la Biblia, sino que recibió el azote de Dios que lo eliminó de la escena de una forma ejemplar. Dice la Escritura: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12, 21 al 23. Ningún ser humano, por muy poderoso que sea, podrá estropearle los planes a Dios. Y esta es una garantía con la que cuentan los seguidores de Cristo a través de la historia. Los cristianos podrán ser perseguidos, los cristianos podrán ser matados, pero nunca jamás podrá ser el evangelio vencido ni aniquilado. Pues el Señor ha dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Finalmente, Policarpo es un prototipo de cristianos que sufren el martirio.
La manera como el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:8 es como si Él les estuviera diciendo: no tengan miedo, porque si pierden la vida física, no van a perder lo más importante, que es la vida espiritual. Pueden morir físicamente, pero no van a ser afectados de la segunda muerte, que es el infierno. Apocalipsis 2:11. Cuando Juan escribe esta carta a la iglesia de Esmirna, Policarpo era el ángel de la iglesia de Esmirna, o sea, el pastor de esta iglesia. Así que esta es una de las pocas cartas donde se reconoce el nombre del pastor de la iglesia. El pastor u obispo de esta iglesia, llamado Policarpo, fue ordenado por el propio Juan, que escribe el libro de Apocalipsis. La historia nos registra que Policarpo fue contemporáneo con Ignacio de Antioquía y que también fue maestro de Ireneo de León. El propio Ireneo cuenta que Policarpo recibió enseñanzas directamente de los apóstoles. Eso quiere decir que tuvo contacto con personas que fueron testigos de la vida del Señor Jesucristo. Se conoce de Policarpo una carta a los filipenses. O sea, no filipenses de Pablo, sino de Policarpo. Pero este obispo sigue la tradición paulina de enfrentar en esta carta las herejías del gnosticismo. Y una particularidad de esta carta de Policarpo es que utiliza paráfrasis de muchos de los escritos originales de los apóstoles, tanto de los evangelios como de las cartas, que luego habrían de ser aceptados como escrituras canónicas del Nuevo Testamento, tal como nosotros las conocemos hoy. Policarpo murió martirizado porque se opuso a negar a su maestro. La muerte de Policarpo es posiblemente el primer martirio posterior al Nuevo Testamento. El martirio de Policarpo ocurrió en el año 155 después de Cristo, durante la época de Marco Aurelio, emperador romano, que desató una persecución contra todos los cristianos. Cuando le dijeron a Policarpo que negara a Cristo, él dijo: 86 años hace que sirvo al Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Lo iban a echar a los leones, pero después la gente decidió quemarlo vivo. Y fue finalmente atravesado con una lanza. Policarpo murió dando un ejemplo de la firmeza de su fe y su lealtad incondicional a Cristo. Eso es lo que se espera de cada cristiano en todos